Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio auspiciado por el Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Ideas geniales, esas ideas, Gerardo Laveaga, que han cambiado a nuestro mundo y que, de verdad, qué maravilla que alguien o muchos inventaron esas grandes ideas. Vamos a hablar de una idea que revolucionó absolutamente nuestra forma de entender cómo nos organizábamos en el plano de existir sobre esta tierra. Los mapas, mapearnos, ubicar, ir viendo eso desconocido y plasmarlo para referencia posterior y podernos ubicar. ¿Qué se necesitaba para hacer un mapa? Bueno, el ingenio humano desde tiempos inmemoriales, y se necesitaba ubicar justamente esos accidentes geográficos. Después vamos a ver cuándo sale el término geografía, pero ese río, esa montaña que nos situaba en el mundo. El más antiguo, que es difícil de decir porque incluso los más antiguos podían ser en la arena, ¿no? Hasta los más actuales que tenemos satélites, tenemos la tercera dimensión y que se nos hace tan fácil abrir una aplicación en el teléfono y nos pone absolutamente el punto que quieras en el orbe. Pero volviendo un poco a la historia, el primero, Gerardo, en Babilonia, evidentemente en una estela de arcilla, y el centro iba a ser justamente esa civilización. Un mapa que se encuentra hoy en el Museo del Louvre y describe la ciudad de Nippur. Y por primera vez los babilonios, Isabel, como tú bien lo sabes, generan dos grandes conceptos, orientación y escala. Son los dos grandes conceptos que van a manejar la cartografía durante mucho tiempo. Pero lo dijiste muy bien, porque antes los mapas solo se veían como cosas geográficas, como cartas, cartografía, donde contaba mucho la matemática. Hoy el mapa ya es algo más amplio, es una representación gráfica de algo. Y podemos hacer un mapa de los recursos naturales, de la esclavitud, de dónde se comete el aborto, de las religiones. El mapa como que ya ha extendido su visión. Y esto molesta a los geógrafos. Los geógrafos dicen, oye, nosotros somos los administradores de la cartografía. Resulta que los mapas ya han excedido a los geógrafos. Oye, son los ojos del mundo, decía este impresionante hombre genio, me parece, que cambia la imagen de los mapas en la historia de la humanidad, que es Gerardus Mercator. Es el primero en decir, bueno, los mapas son los ojos del mundo, y es un cartógrafo flamenco. En 1569, muere en 94. Hace el primer mapa mundi, un planisferio. Ve todos los conceptos que hasta vas a la papelería y el planisferio. No, era representar de manera plana lo redondo de la Tierra, ya obviamente con el mundo abierto, con el mundo descubierto, pero fue el primero el que utiliza también todos esos viajes de circunnavegación que habían sucedido con Elcano y Magallanes. Sin duda. Y hay que decir algo más. Los mapas no son objetivos, Isabel. No. Siempre buscan algo, siempre buscan dirigir dónde está el centro del mundo. Antes que el de Mercator, hay uno de 1300, del año 1300 de la Edad Media, que está en la Catedral de Herford. Y es circular, es como esto. Y en el centro está Jerusalén. Claro. Jerusalén. Sí. Pero ya contempla 420 ciudades del mundo. Eso es muy complejo. Pero ciertamente, este de Mercator es el famoso, el mapamundi. Pero no es objetivo, como no lo era el de Herford y como no lo ha sido ninguno de los a la fecha. No, claro. Y ese concepto que dices, Gerardo, me encanta. Porque, claro, el centro eres tú primero, ¿no? Tu villa, lo que eres. Y a nivel de mapa se hizo a lo largo de la historia, porque esos mapas también, los mapas griegos, tenían a Grecia y el Mediterráneo como el centro. Hay varios. Pero lo que te quiero comentar es algo muy curioso. En 1943, un uruguayo, Joaquín Torres García, habla justamente de por qué no se tiene en cuenta el cono sur, América Latina. Bueno, ya el concepto también podemos desmenuzarlo después, pero ¿por qué el norte era más importante? Porque justo eso, lo que tú dices, Gerardo, es subjetivo. El norte, los países de Occidente ponían en el centro a sus naciones. ¿Y por qué no poner a las naciones latinoamericanas? Entonces hace una representación que se llama el mapa invertido en 1943, un uruguayo. Es maravilloso porque justamente habla de eso. ¿Por qué no podemos cambiar esa convención, que es otra,
¿Quién dice que la Tierra está puesta en el universo para arriba o para abajo, hacia el norte o hacia el sur? Son nuestros acuerdos. Pero ¿por qué en esos acuerdos no poner el centro y la pauta en América Latina? Y ahora algo que sí, tienes toda la razón, Isabel, y algo que ha superado ahora este mapa son los dos círculos que en 2007 se presentaron en la Universidad de Princeton. Cuando está el hemisferio norte, hacia arriba, ves perfecto, el hemisferio sur, la parte que sale. Y dicen que es la parte más objetiva de un mapa, Claro. el que en 2007 se presentó en Princeton. Claro, porque además ya tiene la proyección de Peters. Ya en el siglo XX, que ya se utiliza la fotografía, ve qué cosa importante. Primero era la curiosidad y además pasaba mucho tiempo para comprobar que de verdad pasando este río iban a encontrar 3 montañas. O en el mar, esas grandes epopeyas que hicieron en la época marítima de descubrir el mundo con esos inmensos mares. A mí me parece maravilloso ponernos a pensar lo que hicieron Elcano, Magallanes. Juan de la Cosa hizo por ahí un mapa también para enseñarle a los reyes católicos cómo es que se había encontrado el nuevo continente. Pero me estoy desviando. Lo que te quiero decir es la forma de proyectar en el siglo XX con la fotografía, lo que cambia es la forma y la distancia. Por eso es que esta proyección de Peters, muy importante, te da una idea distinta a ese mapa que tenemos tan metido en nuestra educación, porque fue, digamos, con calzador, fue una especie de totalmente subjetivo y nos lo enseñaban en la escuela a pie juntillas. Pero qué interesante que también la tercera dimensión, los satélites, han logrado cambiar esa imagen que tenemos de la Tierra. Fíjate que en 1983, como tú lo sabes, los rusos derriban un avión coreano. Y entonces el presidente de Estados Unidos dice, señores, ya no podemos usar el posicionamiento global solo para efectos militares. Desde 1960 los militares usaban posicionamiento global. Y dice el presidente de Estados Unidos, señores, que lo usen los particulares. Y en 1983 es una fecha notable para ti y para mí, porque mucho tiempo después, estamos hablando de 2013, ya vamos a tener el Waze. Y yo puedo llegar y decir cómo llego, qué obstáculos hay, y llego a mi destino. Y el Waze creo que es un mapa fantástico, a través de satélites. Impresionante. Antes lo que tenías eran las obras que habían hecho otros. Vamos a poner el ejemplo de Américo Vespuccio. Esta discusión que quién le puso el nombre América, bueno, primero se descubre poco a poco que era todo un continente, se descubre también poco a poco que los que eran islas, los territorios que eran islas, los territorios que sí eran parte, digamos, del continente, con nombres que podemos quedarnos aquí toda la mañana, toda la tarde, toda la noche hablando de esos grandes exploradores. Pero fíjate qué interesante este hombre, Vespuccio, Américo Vespuccio, hizo 4 viajes, pero no fue él quien nombró América, no fue él que dijo que estos nuevos territorios era América. Es un hombre alemán de apellido Waldseemüller que pasó a la historia por haber puesto en una interpretación que Sudamérica era América, porque era de lo que más hablaba Américo Vespuccio en sus obras. Y así, Isabel, como hablas de lo que viene, por lo que se va descubriendo, se tiene que ir añadiendo a los mapas. Mira esto y esto y esto. Ahora, yo me pregunto, y hagamos un ejercicio de imaginación. No sabemos dónde estamos. ¿No? Decimos, la Tierra está en la Vía Láctea está en el universo. No sabemos mucho más. Somos un puntito perdido en el espacio. Los mapas del futuro, las cartografías espaciales, ¿a dónde nos van a situar? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Qué tipo de vida? ¿Cómo llegamos a otras estrellas? ¿Se podrá llegar? Y bueno, ese es el desafío de los cartógrafos del futuro. Pero para eso falta un montón de años y ni tú, ni yo, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos vamos a saber mucho más de lo que sabemos hoy. A mí me parece increíble eso que dices, porque a partir de hace unos años se empezó a escuchar hablar de cómo es Marte. Me parece que estoy en una novela de ciencia ficción y no lo es. Ya hay imágenes, o por ejemplo hace unas semanas, también los anillos de Saturno, realmente cómo se ven. Imagínate a dónde vamos a pero llegar. Marte está aquí a la vuelta. Pues ya sé, Digo, perdón, universo, la simplificación. Claro. Marte está a la vuelta. Lo sé. Yo pienso en Andrómeda, yo pienso en las grandes galaxias que están a millones de años luz. Por supuesto, y entonces hacemos una referencia con la historia. ¿Qué hubiera pensado no sé, vamos a ponerlo en nuestro país, en México? Ya ves que yo siempre pongo el punto de la historia de México.
¿Qué hubiera pensado un Hernán Cortés cuando hizo un primer mapa de México Tenochtitlan en 1524, que se encuentra en Nuremberg, Alemania, el famoso mapa de Nuremberg? ¿Qué hubiera pensado de esto que estás diciendo? No, olvídate, ok, este nuevo territorio que encontraste, esta nueva cultura que además era imponente, ¿no? Imagínate el choque que fue. Pero pensar que ahora estamos dándonos cuenta lo pequeñísimo que es nuestra Vía Láctea contra ese universo. Y si pones el tema de los multiuniversos y la física cuántica y el tiempo y todo, Gerardo, lo único que podemos decir es qué pequeños somos. Y que urgen nuevos mapas. Claro, urgen nuevos mapas. Oye, mapas entrañables, porque uno de mis favoritos es el mapa de Uppsala. Uppsala es una ciudad en Suecia, está en la Biblioteca Carolina. Es un mapa de mediados del siglo XVI que está empezando a darle rostro a ese nuevo mundo y en nuestro caso, pues a México, ¿no? A México Tenochtitlan conquistado y Nueva España. ¿Cómo explicarle a los que nunca iban a venir? Increíble que Carlos V nunca vino a América. ¿Cómo explicarle a esos ojos cómo eran estas tierras? Y se va haciendo ese genio de la curiosidad, claro, utilizando algo maravilloso que fueron los códices. Los primeros mapas de América no son estos que yo te digo, son los códices en estas cortezas o en estas pieles de animales que también iban poniendo esos accidentes geográficos los mayas o los aztecas a lo largo de su existencia. Mira, mi mapa favorito es el de Winkel Triple, es de los años 20 y es el que usa National Geographic. Y es es el que yo tengo incluso en casa, tengo una reproducción, digo, ya muy actualizada. Pero bueno, es un mapa, un planisferio, como dicen. Pero creo que es mucho más exacto el que habíamos mencionado de Princeton, que está en dos círculos, Sí, sí. visto de arriba y visto desde abajo, los dos hemisferios. Pero si yo tuviera que escoger, este sería el que usó durante tanto tiempo National Geographic. Claro, además lo que hizo Mercator en la historia no se ha vuelto a repetir. Seguimos usando su visión, sus meridianos. Bueno, él toma también de los griegos, evidentemente, todas esas mediciones. Es muy didáctico el mapa de Mercator, Sí. está muy distorsionado, como todos los mapas útiles. Por ejemplo, el del metro de Londres, que a mí me gusta mucho. Yo viajé, lo usé mucho tiempo, el metro en Londres. Pero está muy mal hecho el mapa. Pero es clarísimo, de aquí a acá, de acá a acá, de acá a acá y de aquí transbordo. Es de una utilidad fantástica, pero no corresponde con la ciudad. Fíjate lo que estás diciendo, qué interesante. La utilidad, una idea genial de la creación humana que nos es muy útil. El reloj tiene que ver con los mapas y la brújula tiene que ver con los mapas. Los instrumentos de observación, ahora los instrumentos tecnológicos, los satélites, la tridimensión. Me parece increíble que para ubicarnos, simplemente lo que dije al principio, aprietas tu teléfono y ves la foto como estuvo hace unos meses, o si te toca suerte, la que está actualizada, del lugar que quieras en el orbe. Y voy a dar otro salto a la biología. En 2014, dos noruegos y un norteamericano ganaron el premio Nobel por descubrir el GPS que todos los animales y nosotros llevamos dentro. ¿Cómo le hace un pato o un ganso, cómo le hace una mariposa monarca para no perderse? ¿De cuándo en cuándo se pierden? Cuando les falta cierta proteína. No necesitan mapas. No. Los murciélagos vuelan de un lado al otro, regresan, las monarcas, los gansos, las grandes migraciones, los ñúes, ya tienen un GPS integrado. No necesitan mapas. Ese estudio ganó, te digo, en 2014 el premio Nobel a 3 científicos. Claro, porque esa observación y ese instinto que tienen los animales todavía en la naturaleza, que nosotros hemos ido perdiendo a lo largo de la civilización, nuestra vista, por ejemplo. Y lo hemos sustituido con mapas. Claro, claro, por supuesto. En las ciudades tu vista no la tienes que usar como la utilizabas antes. Ha cambiado incluso. Nuestros sentidos ya no tienen esa agudeza, por ejemplo, que tiene el murciélago, ¿no? De ubicarse digamos, con la voz y todo. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Necesito despedir esta idea genial de los mapas. Gerardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión más de Ideas Geniales. Todo eso que ha cambiado nuestra vida y que es tan cotidiano, pero tan importante. Gracias, Gerardo. No, gracias a ti, Isabel.